supuesto, a sabiendas de que en la Guerra Fría se desarrolló toda la etapa de la destrucción mutua asegurada, como tú lo has hecho muchas veces aquí en el programa. Evidentemente ahorita en las guerras como por cuotas, como por partes, como por capítulos y con otro tipo de armas que son estilo de lo que es el de Estado Islámico, estilo de los paramilitares, estilo de la desestabilización de los países y con un juego entre transnacionales que representan los intereses que están detrás de ciertos gobiernos específicamente de la tríada de Estados Unidos, Europa y Japón, y por otra parte está el resto de los países que intentan formar parte del contexto de las naciones e intentan interactuar en este mundo multipolar que intenta, valga decirlo, que intenta construirse, pero que indiscutiblemente hoy en día está centrado en tres potencias fundamentales, que son Estados Unidos y sus países... satélites. Sí, digamos que satélites, adláteres, vamos a decirlo así, la China, indiscutiblemente, y la Federación Rusa. Ese mundo tripolar hoy en día tiene todo un espectro a nivel internacional que abarca, digamos así, todos los continentes del planeta. Y esos continentes y ese hecho particularmente con respecto al caso de Venezuela, Venezuela ha sido punta de lanza en el tiempo del presidente Hugo Chávez para constituir una suerte de bloque suramericano, el cual por las acciones de los Estados Unidos y la derecha se ha visto ameno, específicamente por el hecho de que en Estados Unidos ha influido en destruir algo que el presidente Chávez conformó, que es el hecho de lo que él llamó el eje Caracas-Brasilia-Buenos Aires. De Brasilia ya sabemos lo que ha pasado con la presidencia de Dilma Rousseff y el presidente de facto Michel Temer y todo el desorden que han creado ahí, entre otras cosas, para golpear a los BRICS. En el caso de Argentina está la política de un presidente que, entre otras cosas, ha mostrado su total sumisión a lo que son los intereses económicos internacionales y políticos y geopolíticos de los Estados Unidos, y que hoy en día resulta ser un país que ha accionado, su gobierno ha accionado en contra de Venezuela, pese a todos los apoyos que recibió la Argentina en los tiempos de los Kirchner para salir de la inmensa crisis que tuvo de parte de Venezuela, específicamente con el presidente Hugo Chávez. Y si vamos a ver el resto del continente, podemos verlo en términos de lo que Kuczynski, el presidente del Perú, definió de una manera muy triste, por decirlo así, que a América Latina algo así como Sudamérica era algo así como un perro echado, y el único que no era un perro echado era Venezuela, por lo que él prácticamente dijo, que era lo único que estaba diferente al contexto americano. En el contexto ellos tenían un plan para de alguna manera lograr quebrar la circunstancia que existe aquí en Venezuela y ponerla prácticamente alineada a lo que es la geopolítica de los Estados Unidos. Toda esa situación la estamos viviendo. El presidente Chávez, todos sabemos que él abogó, y en el plan de la patria lo dice, por un mundo multipolar para lograr colocar a la América Latina en ese contexto. Lula también en alguna oportunidad dijo que ninguno de los países de América Latina tenían una viabilidad en el tiempo si no era juntos y trabajando en equipo. Entonces, en esta circunstancia en la que estamos ahora, simplemente se pone sobre el tapete un conjunto de elementos, y ese conjunto de elementos están signados por acciones en lo internacional, en el cual hoy en día, específicamente los Estados Unidos con respecto a Venezuela, se está desarrollando toda una arremetida para lograr derribar no solamente el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro, sino dejar de lado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como mecanismo que impide la acción libérrima de los intereses transnacionales sobre nuestro país, específicamente en las materias primas estratégicas. Pero es que no solamente es en el marco de las materias primas estratégicas, sino también en el marco de que durante 200 años se ha librado en el continente americano una confrontación entre dos doctrinas, la doctrina Monroe y la doctrina bolivariana. La doctrina Monroe, por supuesto, la de América para los americanos, entiéndose
muy entendida del inicio del siglo XX como para los estadounidenses, donde realmente la política del continente, la geopolítica de Estados Unidos hacia el continente ha sido una política de dominación de todos sus espectros, y la doctrina bolivariana, que es una doctrina que planteó prácticamente el hacer una nación suramericana muy fuerte, en este caso la Colombia histórica, o eso que los historiadores han llamado la Gran Colombia, que realmente no, para mí no está adecuadamente calificado, pero que en pocas palabras planteaba eso del equilibrio del universo, o sea, una potencia fuerte que fuera en ese entonces capaz de frenar o de hacerle frente, mejor dicho, a las pretensiones coloniales dominantes de las potencias de Europa y de las nacientes potencias, como fue al final del siglo XIX, principio del XX, Estados Unidos, y específicamente los Estados Unidos, y posteriormente en ese contexto Japón, aunque el presidente, el Libertador, nunca, por supuesto, pudo vislumbrar el caso de Japón por razones del tiempo histórico en el que vivió. Sin embargo, esa postura ha estado enfrentada durante todos estos tiempos, y indiscutiblemente eso representa un escollo en el camino para lo que sigue siendo la política de los Estados Unidos, que nos sigue viendo a nosotros como si fueran su patio trasero. Y más hoy en día, cuando estamos hablando de un presidente republicano, como el caso de Donald Trump, que sus dos lemas principales son America First y Make America Great Again. Y entonces, en el marco de Make America Great Again, para poder impulsar ese aparato industrial de los Estados Unidos, requiere, entre otras cosas, de recursos naturales cerca de su frontera, y recursos naturales que son fundamentales, como el caso concreto del petróleo, porque la seguridad nacional de los Estados Unidos está directamente relacionada con lo que es su seguridad energética. Y evidentemente eso lo atestiguan cualquier cantidad de obras que pudiéramos hacer referencia en un espacio un poco más largo. Tenemos una lámina de petróleo, me dicen, ¿no? ¿La podemos proyectar, señor director? Sí, esa lámina prácticamente habla de lo que es el primer cenit petrolero al que Estados Unidos llegó, o sea, el primer cenit petrolero de petróleo convencional. Marion King Hoover fue un técnico de la Mobil, como tú sabes, en los años 50, que predijo que para inicio de los 70 Estados Unidos iba a llegar, por favor, la anterior. La primera, ahí. La primera. Y entonces que iba a llegar a su cenit petrolero, o sea, en pocas palabras, el punto de más alto nivel de producción con respecto a sus yacimientos existentes en territorio estadounidense. La curva que está marcada ahí sobre el taladro. Por supuesto, es esa curva en la que está alrededor de los 70, que coincidió en esos días con la derogación del patrón oro, la abolición del patrón oro, y con el máximo punto también en el que la economía estadounidense de posguerra alcanzó desde el punto de vista de lo que es su tasa de rendimiento. Esos tres elementos están altamente ligados ahí, pero Estados Unidos es un país que si no hubiera tenido toda la cantidad de otros oferentes sobre la tierra, en términos de petróleo, definitivamente hubiera tenido un grave problema. Si todos los países del mundo hubieran tuvieran el consumo que tienen los Estados Unidos, dicho por Obama, alrededor del 25% de la energía mundial la consumen solamente los Estados Unidos, indiscutiblemente hubiera tenido un grave problema. Y ese grave problema es el que se representa con la política que posteriormente desarrolla ya tiempos más recientes, en el caso de Obama, en el que Obama empieza a echar mano de los esquistos, de las existencias de esquistos de gas y petróleo, aprovechando las técnicas de perforación y extracción llamada fracking. Obama, por supuesto, impulsa el fracking después de dos fracasos que tuvo en el marco de su política energética. El primero fue el caso del Deepwater Horizon en el Golfo de México. Aclaremos que el fracking es una manera absolutamente antigeológica y antiplaneta, ¿no? Porque es perforar y estallar para sacar lo que hay de petróleo entre las rocas, ¿no? Y lo peor de todo, para aprovechar apenas el 10%, o sea, si vamos en términos de factores de recobro, es apenas el 10% lo que se recupera. Para las petroleras tradicionales sería un pésimo negocio. Por favor, es que cuando se compara, por ejemplo, la cantidad
de pozos petroleros que se necesitan para producir 1 millón de barriles de petróleo convencional versus la cantidad de perforaciones que se tienen que hacer para extracción de fracking, estamos hablando de que se compara algo así como 100 contra 2.600. La relación es sumamente grande. Y la geología que dejan detrás es catastrófica. Y la inversión es inmensa, el destrozo ambiental es espectacular. Y eso, una de las conclusiones que uno ve desde el punto de vista de la política que ahora ha heredado Donald Trump y que parece ser que va en el mismo sentido, todo indica que va en el mismo sentido, es que justamente eso genera un inmenso impacto ambiental. Y ese impacto ambiental ha golpeado realmente todo lo que es el medio oeste, específicamente en los Estados Unidos, justamente donde están asentadas las cuencas de Bakken, Eagle Ford, Niobrara, etcétera, todo ese conjunto de cuencas, y ha generado un inmenso impacto ambiental, y lo cual para mí no es de extrañar, o sea, no me extraña, por decirlo así, que la decisión que acaba de tomar Donald Trump de abandonar el Acuerdo de París. Decisión... ¿Abandonar el Acuerdo? De París, con respecto al cambio climático. Donde todos se comprometieron a respetar nuestra querida, contaminada y única. Y ahora no me sirve. Así contamine la tierra, yo voy a buscar mi solución. Eso justamente es la política de Donald Trump, y es una política que yo diría que es algo así como sincerar lo que siempre ha hecho los Estados Unidos. Acuérdate que en el protocolo de Kioto no hubo, uno de los países que no firmó el protocolo de Kioto fueron los Estados Unidos de América. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen una economía altamente influida por todo lo que son los hidrocarburos, y el presidente Donald Trump está intentando ahorita traer todo lo que es la manufactura, que perdió por la visión neoliberal en que ellos mismos cayeron respecto a lo que es la disminución del costo de lo que es el factor trabajo en la economía y la diversificación de la economía para tener sus operaciones alrededor. Inventaron maquilas por todo el planeta, aprovechando la mano de obra barata, y ahora se arrepintieron. Sí, y es como dice Atilio Borón, el profesor Atilio Borón dice algo muy cierto: el neoliberalismo es tan malo que ni siquiera Trump ahora lo quiere. Sí, el profesor Borón muy acertadamente hace esa... ¿Cómo definirías a Trump? ¿Perdón? ¿Cómo definirías a Trump? Trump es alguien que se vendió como lo que no es desde el punto de vista del anti-establishment, pero que está haciendo justamente todo lo que el establishment le ha pedido. Al extremo de que en el caso concreto del Medio Oriente le acaba de hacer un convenio con Arabia Saudí que arranca en la venta de 110.000 millones de dólares en armamento, que puede ser expandible, depende de la fuente que consultemos, a 330.000 o a 660.000 millones de dólares en armamento. Y uno se pregunta, ¿para qué? Y simplemente para relanzar el complejo militar industrial de los Estados Unidos como medio para sacar a ese país de la recesión, pero creando problemas en el Medio Oriente, justamente con una estrategia muy parecida a la que sucedía en épocas de la Guerra Fría, con aquello del llamado arco de contención de la Unión Soviética, que se creó alrededor de todo el Medio Oriente. Entonces, hoy en día vemos el caso... ¿Cómo deja parado eso al lobby privilegiado de Estados Unidos, que es el lobby pro-israelí? Bueno, ahí lo deja de manera tal que ellos también tienen un gran interés en eso. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos la situación de Siria, lo que ha pasado en Siria, vemos que detrás del problema de Siria simplemente fue el hecho de que, por una parte, Arabia Saudí quería pasar un oleoducto a través de Siria, y por otra parte, los israelíes, en su proceso de ocupación del territorio que es Palestina, le interesaba... Violando toda resolución de la ONU. Además. Violando toda la resolución de la ONU, le interesaba ponerle le interesa ponerle la mano a toda una serie de yacimientos de gas y de petróleo que están en lo que se llama en la cuenca del Levante. Y en esa cuenca del Levante, indiscutiblemente, existen un conjunto de yacimientos que son, por un lado, de interés de los israelíes, y por otro lado, en el caso del paso del petróleo, de Arabia Saudí. ¿Pero por qué a Arabia Saudí le interesa? Fíjate las implicaciones geopolíticas con respecto al Medio Oriente que tiene esto. ¿Cuál es el principal argumento? Y tú lo has repetido muchas veces muy acertadamente aquí en tu programa.
la yugular del petróleo, el estrecho de Hormuz. Hormuz. 12 millas máximo, y hundes un carguero ahí y se trancó. ¿Cuál es la forma de pasarle por encima? Porque hay un canal además dentro del estrecho. Claro, ¿y cuál es la forma de pasarle por encima a esa carta que podría tener Irán para evitar que lo ataquen? Creando un oleoducto que pasara por Siria y que colocara el petróleo en el mar Mediterráneo. A eso fue lo que se opuso Bashar al-Assad, y por eso ya tiene 6 años en guerra. El país ha perdido 4 millones de personas, ha quedado totalmente destruido y todavía el conflicto no está debidamente solucionado. Pero es que ese elemento también es de interés de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al pasar por ese territorio, ese oleoducto, para poder transferir buena parte de lo que se produce en la península arábiga hacia el mar Mediterráneo, le daría la posibilidad a ellos de atacar posteriormente a Irán con una secuencia desde el punto de vista del abastecimiento petrolero mucho menor. Esa es la teoría que uno ha venido manejando y analizando en toda esta cuestión. Pero para poder hacer eso, y aquí es donde entra el caso de Venezuela, necesitas un abastecimiento de petróleo mucho más cercano. Necesitas, dentro de la mentalidad de Trump y de la mentalidad del establishment de los Estados Unidos, necesitas un suministrador de petróleo bajo el control, en un gobierno que represente, que esté bajo el control de los Estados Unidos, que es lo que justamente Venezuela no es. El asedio a Venezuela arrancó con el Plan Colombia, luego con el Plan Patriota y todo lo demás que se ha venido ahí. Tú has comentado muchas veces todo lo que fue la política, lo que planteó Paul Coverdell sobre el terreno. Para dominar a Venezuela hay que ocupar militarmente a Colombia. Perfectamente. Y eso justamente es lo que ha sucedido, y a eso hay que sumarle las bases de la OTAN que tenemos al norte. Que son las islas que dependen de la corona holandesa. Exacto. Y ahora toda la relación que desarrollaron durante Obama y probablemente con el caso del ExxonMobil y de Rex Tillerson en la Casa Blanca con el gobierno de Guyana. En otras palabras, un flanqueo totalmente de Venezuela para tener elementos de cómo coaccionar. Ahorita se están haciendo en el Mar Caribe y se van a hacer en los próximos meses un simulacro de esos ejercicios militares que evidentemente tiene como objetivo, por una parte, amedrentar a Venezuela y por otra parte, plantear un conflicto en el que pudiera estar pensado una invasión al país. Al fin y al cabo, después de una maniobra de ese calibre y con la intención que tiene, podrían decir, señores, ahora va en serio. Claro. Y se acabó y se nos vienen encima. No, y no es tanto eso, porque ahorita hay, por todo lo que ha salido sobre el tapete, hay una entrevista muy buena que hizo Eric Ortega en días pasados, en el que prácticamente se plantea el hecho de la destrucción del país, ¿no? Y eso un poco más o menos es cierto, eso concuerda con el escenario de Libia y con el escenario de Siria, llevado en este caso a nuestras actitudes. Entonces hay como 3 escenarios ahí: un escenario de un gobierno títere, que no faltaría... vocación no faltaría. Vocación no faltaría, como tú lo has dicho. Y la otra es aplicar aquello que se venían haciendo con la participación de Colombia, el Plan Balboa, que lo descubrió un oficial venezolano, pero maximizado en diferentes formas. La idea es picar a Venezuela, poder hacer picar a Venezuela en varios toletes y acabar con el Estado-Nación que se llama la República Bolivariana de Venezuela. Por supuesto, acabar con la Constitución, con el hecho de aplicar un modelo muy parecido al de Siria, para poder echarle manos no solamente al recurso petrolero del planeta, que de paso, valga decir lo siguiente: el recurso petrolero de Venezuela, nosotros ahorita alrededor con las tecnologías que están usando en la faja del Orinoco, estamos hablando de un 20% de factores de recobro y estamos hablando de una cifra de 300.000 millones de barriles más, barriles menos de reservas en estos momentos. Pero eso depende de la tecnología. Desde el 2007, 2008, por ahí, el USGS, el Geological Survey de los Estados Unidos, habló de que ellos tenían para ese entonces tecnologías que estaban en el orden de que podían garantizar el 40% del valor de recobro. ¿40%? Sí, 516.000 millones de barriles.
Pero yo recientemente he visto un trabajo que me suministró el profesor Carlos Mendoza Postelá de su propia autoría, donde él hace una referencia al USGS y habla de 3 niveles de factores de recobro. Estamos hablando de que hay recobros al 20, al 40 y al 65%. Estamos hablando de que con las tecnologías actuales se pudiera recobrar alrededor de 620 mil millones de barriles de la faja del Orinoco. Eso es mucho más que las reservas. Ya con los viejos números nos querían meter mano hasta el codo. Claro. Y ahora con eso estamos en peligro inminente. Es mucho peor. Porque nosotros estamos en el clear and present danger. Claro, evidentemente. Y además de esto, mi muy estimado Walter, hay que sumarle todo lo que se ha puesto en relieve con el marco del arco minero de Guayana. De Guayana. Que entre muchas cosas, y sabemos que tenemos coltán, sabemos que tenemos, bauxita, hierro, oro, 790 mil millones por encima estimados de dólares, estimados de una reserva así a vuelo de pájaro, sin contabilizar mucho todavía al fondo. Pero hay un hecho que a mí me llama mucho la atención, que está dentro del marco de lo que son las energías alternativas en el mundo. El presidente Nicolás Maduro Moro, hace aproximadamente 3 meses, habló en una de sus intervenciones de televisión de que tenía la certeza de que había cobre en cantidades como las que pudiera tener Chile dentro del arco minero del Orinoco. De eso confirmarse, y yo no dudo que el presidente Nicolás Maduro Moro haya dicho evidentemente la verdad sobre todo esto. Además, si suelta algo de ese calibre, no es por casualidad. Por favor. No, nadie se juega al prestigio ni se hace el harakiri. Evidentemente, tú lo has dicho muy bien. Entonces, estamos hablando de un país que a eso habrá que sumarle también las reservas de uranio y las que no cuantificadas aún, y las reservas de torio, que es otro mineral raro, pero de primerísima demanda. Que sirve para crear reactores nucleares de menor demanda. Entonces, ante un país que tiene todo ese conjunto de cosas, evidentemente va a tener un conjunto de amigos en el mundo, de estos que en este programa tú entrevistaste a Daniel Stulin, de los amigos del Club Bilderberg que manejan gendarmes de la tierra para poderle mano a todas las riquezas. Los brasileños dirían, amigo da onza. Si te descuidas. Entonces, todas estas cuestiones, y por supuesto, tiene una repercusión en el vecino país, en la oligarquía del vecino país. Cuando comparamos la reserva a 300 mil millones de barriles, 20% factor de recobro, que tiene Venezuela, comparada con las reservas petroleras de Colombia, que son algo así como 2.800 millones de barriles, algo así, es el 0,8%. Y ese 0,8% es un país que que tanto en tiempos del presidente Chávez, que fue que les ofreció, pues mira, vamos a poner una red de gasolineras allá, no quisieron. Uribe fue el primero que dijo que no. Y vamos a poner alrededor de la frontera, y todavía el saboteo ha sido inmenso ante la postura que tiene el presidente Maduro de tratar de venderlas a precios adecuados, gasolina que ellos necesitan, que no producen. Hay una gráfica, no sé si la... A ver si tenemos... la tenemos acá, pero hay una gráfica que yo dispongo, que es tomada... es una... Seguimos adelante. Creo que no la montamos, pero ya vamos a hablar de eso. Muy bien. Y en esa gráfica habla de un inventario que hace la Agencia Internacional de Energía, son cifras de la Agencia Internacional de Energía, en el cual habla de que hay 142 refinerías en todo el continente, de las cuales, por supuesto, si mal no me acuerdo, son 142, pero el hecho es de que ninguna de esas refinerías es de Colombia. No es la capacidad de refinación del continente. Venezuela tiene varias refinerías en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Canadá. Pero Colombia no tiene ninguna. Colombia, al parecer, tiene una refinería, y realmente eso ni siquiera forma parte de ese inventario que la Agencia Internacional de Energía es capaz de poner en sus números. Eso te dice la contradicción inmensa que existe entre un país que en teoría no refina, pero que exporta gasolina. ¿De dónde la trae? De Venezuela.
indiscutiblemente por todos los medios que ya todos sabemos y que ha salido a relucir N veces dentro de todo lo que es el contexto. La política proxeneta, ¿no? Sí, algo así. Aunque no le hacemos justicia. Sí, retiro lo dicho. Es algo peor, tal vez. Es algo peor. Es algo peor, tal vez. Pero el hecho es de que ahí tienes los aliados, con razón, ellos quieren, de alguna forma, han estado detrás, esa oligarquía ha estado detrás del golpe con respecto a Hugo Chávez, de los procesos de desestabilización en Venezuela, de la extracción de combustible y de artículos de primera necesidad desde acá, y la inserción de paramilitares dentro de nuestra geografía para producir los estragos que se han producido en estos últimos días de esta mal llamada guarimba, porque eso es mucho más que una guarimba, esta suerte de guerra de baja intensidad que ellos quieren montar. Esto es una guerra asimétrica descarada, bien programada, bien dirigida y muy bien financiada. Oh, ya lo creo que sí. Entonces, todo esto tiene una inmensa relación con lo que está pasando ahorita en Venezuela. Evidentemente, las oligarquías del continente se han puesto de acuerdo con la oligarquía imperial para, por supuesto, ponerle la mano a las grandes reservas que Venezuela tiene y, por supuesto, para acabar con lo que Condoleezza Rice calificaba que era el mal ejemplo. ¿Cuál es el mal ejemplo? Una Venezuela bolivariana que trabaja en función de la integración y la unión de América Latina y que, por supuesto, tenga la capacidad para desarrollar una geopolítica de altura mundial. Entonces, todo esto está sobre el tapete y es parte de lo que nosotros en este momento el golpe que estamos llevando aquí en Venezuela, que no es simplemente una desavenencia entre una oposición y el gobierno, simplemente es una oposición que actúa que actúa como marioneta de los altos intereses que están fuera del país, que están interesados, bien sea en cualquier de esos escenarios, en colocar un gobierno títere, en desmembrar a Venezuela, o acabarla como Estado-nación, o crear un desastre que produzca una intervención internacional y nos convierta en territorio y no en nación. Entonces, en cualquiera de esos escenarios, todo esto está detrás. Tenemos ahora unas grandes maniobras en el Caribe relativamente, peligrosamente, sensiblemente cerca. Los conversábamos unos minutos antes y que no solamente eso, las maniobras militares que piensan hacer los próximos meses por el Amazonas implica no solamente un amedrentamiento, es un flanqueo por dos lados de contingentes militares, una suerte de sándwiches que pretenden hacerle a Venezuela para lograr sus objetivos. Y la gente, y lo que peor de todo esto, Walter, es que la gente piensa, hay gente que piensa que esto es una cuestión de ciencia ficción o de política ficción, y no es así, es un hecho tangible, es un hecho real, y es un hecho que está sobre el tapete y que podemos verlo desde diferentes puntos de vista. Hablar sobre esto en términos históricos podríamos extendernos por muchos programas, pero lo que está pasando ya ha sucedido en diferentes momentos de la historia venezolana. Eso es lo que podríamos llevar a la traición de las clases dominantes al real interés del país. Acordemos el caso en 1903, después de lo que fue el bloqueo de Venezuela, lo que hizo Manuel Antonio Matos, en la llamada Revolución Libertadora, cuyo objetivo era simple y llanamente derrocar al gobierno de Cipriano Castro para que los intereses de la New York and Bermúdez Company y otros elementos de interés de parte de este caso de la potencia de Estados Unidos, se hicieran presentes en Venezuela y controlar todo lo que es el petróleo. Luego eso se terminó en que Gómez le da el golpe a Cipriano Castro, prácticamente entrega el país en concesiones, tanto a norteamericanos como ingleses, estadounidenses como ingleses, y Venezuela empieza a ser una factoría petrolera que sigue la política de los estados que marcan desde los Estados Unidos. Política que al principio es adversada por parte de la derecha nacional, y de ahí donde viene lo que decía Arturo Saltiestre o Alberto Adriani, de que había que sembrar el petróleo, porque se estimaba que era una riqueza perentoria para ese momento, pero que en los años 40, con la avenida Rockefeller,
con el hecho de firmarse la ley del 43 y con la Junta, con la constituyente del mal llamada, bueno, llamada constituyente de ECA, mal llamada Asamblea Constituyente, diría yo en muchos aspectos. Pero definitivamente con eso se crean mecanismos como lo que fue la Corporación Venezolana de Fomento, que no fue más que una caja para dársela a las 7 familias más poderosas de acá de Venezuela, para que en teoría desarrollaran el país, pero que terminó siendo un mecanismo de financiamiento para comprar los excedentes industriales de posguerra de los Estados Unidos. Y eso... Excedentes industriales de posguerra de los Estados Unidos. Exactamente. Y eso lleva a que ya en los años 70 el 90% del capital nacional que circula, que hace vida en el país, es transnacional. Después, posteriormente a eso viene la nacionalización chucuta y ya en los años 90 se da un factor muy peculiar, que intentando desnacionalizar, por decirlo así, a Petróleos de Venezuela, Venezuela con la historia de la internacionalización de la industria petrolera, le da uno de los subsidios económicos más grandes que país del tercer mundo le haya podido dar a los Estados Unidos, que fue la compra de todo este conjunto de refinerías que, tal como lo dijo el presidente Chávez en su momento, nunca le habían producido ni un solo dólar al país. Entonces toda esta historia está en juego. Toda esta circunstancia está sobre el tapete. Estados Unidos, desde la época de Obama, desde un libro que te comentaba, por cierto, de la salida más o menos de un libro, que consigue cuando se lee un libro, o sea, El punto ciego de la política energética de los Estados Unidos, prácticamente la retoma de América Latina, la retoma de sus recursos naturales y hoy en día en la realidad manejada por Donald Trump, indiscutiblemente ahora más que nunca, necesitan, y más con un gabinete muy belicista, y está Kelly, y por otro lado Tillerson, que fue el presidente de ExxonMobil, que entre otras cosas tiene sus intereses que todos sabemos que fueron golpeados, por decirlo así, cuando hubo el incidente entre PDVSA y la ExxonMobil, que termina Venezuela ganando a nivel internacional. Nunca habían perdido una. Nunca, en el CIADI, y que por supuesto eso forma parte de las facturas que de seguro a Venezuela le van a pasar o le intentan pasar en estos días. La situación que tenemos es sumamente compleja y el motivo por el honor, mejor dicho, que tú nos haces de poder compartir estas reflexiones aquí a través de Dossier, es apenas un granito de arena de toda la conciencia que debemos hacer para que el venezolano despierte, para que el venezolano se dé cuenta de que no podemos entregarle esta patria a aquellos que lo que quieren es destruirla para sus propios intereses, y que tenemos que jugar todos de la mano para evitar justamente que esa realidad proyectada por parte de los intereses imperiales y sus lacayos locales se haga realidad. Entonces nosotros tenemos que, la conciencia es lo que nos va a hacer libres, y esa conciencia indiscutiblemente es la que nos va a permitir a enfrentar la situación que se nos viene, para evitar que esa situación que se planea sobre Venezuela suceda en tiempos venideros. Vaya panorama, ¿no? Muy duro. Pero bueno, las circunstancias indicarán de qué estamos hechos. El problema es que tenemos unos cuantos caballos de Troya metidos aquí, ¿no? Sin embargo, yo ahí soy optimista. Yo pienso que el venezolano lleva, por una parte, esa sangre caribe, que tanto se ha hablado, pero hay mucho en el venezolano en general de la esencia de Simón Bolívar y nuestros libertadores. Y que finalmente hemos metabolizado, ¿no? Porque antes era un saludo a la bandera, una ritualidad, pero no algo visceral, ¿no? Y fíjate hasta y sobre todo Miranda, por ejemplo. Fíjate a dónde llegó esto, que en los años 50 aquí estuvo John Foster Dulles y una de las de la CIA, y vino a anunciar aquí el atentado que posteriormente hicieron contra Jacobo Arbenz en Guatemala. El gran ejemplo de nacionalismo cuando era prohibido tener esos criterios. Claro, y además de esto, ¿qué más vinieron ellos a hacer?
una de las grandes discusiones que pocas personas lo comentan, lo han comentado. Mira, esto es importantísimo y nadie lo toca en televisión. No te voy a decir ni pío. Cuéntame todo eso. Bueno, lo más importante ahí es que ahí se planteó una aberración histórica con historiadores pagados, sobre el cual se dijo que Bolívar prácticamente había sido uno de los fundadores del panamericanismo, lo cual es totalmente falso. Y eso justamente se hizo con base a garantizar el control de América Latina desde el punto de vista de las bases intelectuales o las bases doctrinarias que dejó el Libertador, confundiendo la doctrina bolivariana con la doctrina Monroe, la cual no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, ese elemento que estuvo muy sobre el tapete en ese momento es parte del por qué en algunas escuelas, y yo te digo porque yo lo viví no sé si fue en segundo o tercer grado, por ahí, en el que lo obligaban a uno a cantar el himno aquel, Norteamérica, México, Perú, Cuba, y soy hermanos soberanos de la libertad, y tal. Entonces, esa historia, y eso formó parte justamente Pero la aplicaron en todos los países, eso me produjo un gran flashback a mí. Sí, así mismo. Y además de todo esto, fue parte del mecanismo, de los mecanismos de subordinación que utilizaban contra nosotros. O sea, como decía el Libertador, nos han dominado más por la mentira, por las ideas que por las armas. Y entonces, se me escapa ahorita la frase en específico, pero el hecho, nos han dominado más por la ignorancia que por las armas. Eso es justamente el desconocimiento de todo este conjunto de elementos ha hecho que aquí se confunda el panamericanismo con la doctrina bolivariana, y lo que planteó Bolívar fue algo muy diferente, algo para lograr un equilibrio. Panamericanismo me suena a Segunda Guerra. Necesitamos tus materias primas, vamos a ganar contra la guerra, nosotros peleamos, tú me das todo, y vamos a salvarnos además después lo que vino después, ¿no? El papel imprescindible de la ex Unión Soviética y el cuidado que viene el comunismo, y entramos en otra etapa, ese es el panamericanismo. Orientó Kennan, Kissinger, Brzezinski, en el marco de la Realpolitik. Zbigniew Brzezinski, no. Que acaba de morir, por cierto, se murió estos días. Sí. Y justamente parte de la teoría de Brzezinski, ya que lo pone sobre el tapete, es lo que nos están aplicando nosotros acá en estos momentos. El caos constructivo para ellos, destructivo para nosotros. Es la misma teoría del arco de contención que se desarrolló en los países del Medio Oriente, el Magreb, y hasta el Lejano Oriente, Afganistán, etcétera, etcétera, para, en teoría, contener a la entonces Unión Soviética, hoy en día aplicado con el caso de Ucrania, los países bálticos y el resto de la desestabilización que quieren generar, que han generado en Siria y que intentan generar en Irán, en el Medio Oriente. ¿Para qué? Para afectar, en otras palabras, para una especie de guerra por capítulos, afectar a potencias como Rusia y China. Hay una clarísima intención de cambiarle el mapa geopolítico al Medio Oriente, ¿no? Pero además, como bien tú dices, van pedacito por pedacito, país por país. Pero países que tenían una cordura, una coherencia y eran nacionalistas. Yo conocí a Gaddafi, conocí a Saddam Hussein, recorrí Irak, y esto, tú decías, pero ¿qué pasó aquí? Si todo el mundo estaba conforme y tranquilo con eso, viejo. Era impensable lo que vino. ¿Sabes que hay un personaje que se llama Rupert Murdoch? Murdoch. Rupert Murdoch en el año 2009 criticó en una oportunidad el editorial de Economist, donde hablaba de 100 años de guerra en el Medio Oriente. Y él concluye que eso era el interés, esas son sus conclusiones, que es el interés de la oligarquía holandesa inglesa de crear una especie de proceso continuo de 100 años en el Medio Oriente para reducir la población mundial. Entonces, cuando tú ves que el Medio Oriente tiene como región una inmensa cantidad de petróleo, una inmensa cantidad, como región, ya no como país, como región, una inmensa cantidad de petróleo, gas, uranio, etcétera, y te das cuenta de que hay elementos donde se habla que el capitalismo contemporáneo realmente está diseñado como para manejar unas 2.000 millones de personas, y no los 7.000 millones de personas
que el mundo tiene en estos momentos, puedes concluir el por qué. Lo que decía Wesley Clark, que tú lo has citado tantas veces acá, tiene sentido, como eso de siete países en 5 años, y qué casualidad que son países que todos tienen petróleo, y si no tuvieran petróleo sería como él dice, como África. Lo que pasa es que no he hecho el cuento de la historia del África completa, que África ha sido Europa lo que Estados Unidos intenta que América Latina sea a su política, el patio trasero. Todas las testas coronadas de Europa estuvieron metidos en África, pero haciendo desastre. Causando el peor de los desastres ha sido el trasiego de gente, de seres humanos, para convertirlos en esclavos, para poder mantener lo que fue la segunda etapa del capitalismo en América, mientras en Europa desarrollaban todo lo que fue el marco de la revolución industrial y luego la etapa financiera. La idea es que tú te quedes donde naciste y que generes las materias primas que necesitamos nosotros. Ese es el plan, ¿no? Eso es justamente el plan. Entonces, una justicia poética esta avanzada desde el norte de África hacia Europa de todos estos inmigrantes, ¿no? Y dentro del contexto del caos del que hablábamos anteriormente, la idea hoy en día es crear el caos en diferentes naciones, y ese caos va a llevar facilitaría, mejor dicho, negociar desde una posición de fuerza, en todo caso. Claro, indiscutiblemente, de crear las condiciones para volver a estas etapas coloniales, en este caso serían neocoloniales, pero sobre una base muy diferente. Tal vez para convertir el mundo en 2 grupos de países, unos que son bajo cierto control y otros que sean literalmente territorios del cual se apropia cualquiera, como lo que es Libia hoy en día. La Libia del coronel Gaddafi funcionaba como un reloj suizo, viejo. Y siendo terriblemente difícil de controlar, porque es un país de tribus del desierto, pero él era un personaje increíble. Era un padre. No reconocidas, Walter, por las concepciones de la, entre comillas, democracia occidental, y que justamente echaron mano para poderle quitar un proyecto que hubiera sido, que es el contexto de la Unión Africana y el concepto del dinar africano. Eso fue el motivo real por el cual golpearon al coronel Gaddafi, y que permitieron justamente el desastre en el que está de nuevo sumida la región, que si se hubiera podido desarrollar la idea del coronel Gaddafi, sería un continente en el marco de un proceso integratorio, con una inmensa potencialidad desde el punto de vista de recursos naturales y en capacidad de negociar de tú a tú con otros bloques de poder en el mundo. Indiscutiblemente todo eso estaba sobre el tapete y es parte de lo que golpearon. Y es por eso que yo hago la similitud entre eso y lo que hablamos de lo que el presidente Chávez decía, la importancia del eje Caracas-Brasilia-Buenos Aires. Le han dado un golpe inmenso a ese eje. Intentan acabar con lo que queda de ese eje, que en este caso es Venezuela. Pero Venezuela tiene un papel más allá de sus fronteras. Venezuela tiene un papel no solamente de mantener el caso del proceso bolivariano y salir adelante, superar estas crisis, sino, ¿por qué? Porque eso va a ser ejemplo, y sería ejemplo y sería punto de asidero para las cosas que de seguro van a pasar en Brasil en los próximos tiempos, porque indiscutiblemente Temer no va a estar eternamente en esa posición, y estoy convencido que con el mal gobierno que ha hecho Macri, o está haciendo Macri en Argentina, difícilmente repite. Bueno, ahí viene un cambio, tarde o temprano. Sí, más tarde, y es importante que Venezuela logre superar esto, por eso el planteamiento del presidente Nicolás Maduro de la Asamblea Constituyente, puesto que hay que poner en orden muchas cosas. Nuestra Constitución tal vez es una de las más avanzadas del mundo, pero fue pensada para cuestiones de paz, para integrar a un pueblo en torno a una condición que venía evolucionando, pero que no estaba previsto todas estas circunstancias que hemos tenido. Y más allá de lo que es la incorporación de los grandes logros, el proceso revolucionario, las misiones y todo lo demás, hay que agregar 2 elementos que para mí son sustanciales en la definición, en la nueva Constitución. El primero de ellos, hay que definir el concepto de traición a la patria en la vía constitucional. Y el segundo, declarar
la corrupción como un delito contra el Estado. Declarar la corrupción como un delito contra el Estado. Y la traición a la patria. Y definir claramente la traición a la patria. Entonces, para mí es fundamental, dentro de los cambios que se vayan a hacer en la próxima Constitución, que debe partir de la Constitución bolivariana, el refuerzo de la Constitución bolivariana, contemplar esos dos elementos. Querido Vladimir Adrianza, esto ha sido un banquete conceptual, pero se nos terminó el tiempo. Tienes un minuto para cerrar. Bueno, lo primero es agradecerte, Walter, no solamente por la oportunidad de estar aquí contigo, sino por todo el ejemplo que tú nos has dado. Definitivamente nos has dado un gran ejemplo y, como te lo he dicho en privado, buena parte del amor que uno tiene por el estudio de la geopolítica y las relaciones internacionales se lo debe a varias décadas de tu estar en estos medios de comunicación y de todas las cátedras que nos has dado. Respecto a Venezuela, yo abogo por una Venezuela soberana, en el marco de una integración suramericana que favorezca a los pueblos y no a los grandes capitales. En una visión soberana y bolivariana y por decirlo así, relacionada con los valores iniciales de nuestros nuestros libertadores del siglo XIX. Definitivamente eso es lo que está planteado y la constitución de un bloque sudamericano que sea capaz de defender los intereses de todos los pueblos de Sudamérica. Que así sea y que Dios nos ayude porque en esto nos va todo y es una causa a la que no podemos renunciar. Ya lo creo que no. Mi querido amigo, ha sido un placer tenerte aquí y en cualquier oportunidad que quieras volver, esto está a la orden. Muchas gracias, Walter. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias.